Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi canal, me llamo Nico y hoy yo quiero mostrar la colección de las ollas que tengo en mi trabajo. Tengo alrededor de, tengo 73, si no me equivoco, variedades y ya tengo un pedido de 5 variedades más que yo lo voy a mostrar en el futuro. Vamos a ver las variedades que he pedido. Hoy quiero mostrar todas las plantas, también dejaré los nombres de las plantas, mostraré también la floración de algunas de ellas. Espero que sea interesante el vídeo. Podéis escribirme un comentario, dejarme un like. También podéis seguir mi canal y podéis escribirme algo o simplemente visitar mi perfil en Instagram, Nico en Jungle. Espero que sea interesante el vídeo. Vamos a comenzar. Aquí están creciendo, amigos, todas las ollas que tengo. Unas pocas están en la mesa, otras están en esta cómoda de IKEA. Hay muchas plantas aquí y también hay muchas plantas, sobre todo más pequeñas, en esta estantería también de IKEA. Alguna vez que me preguntaron de dónde es la estantería, es de IKEA. Todas las plantas reciben mucha claridad, la luz indirecta, pero muchísima luz, pero indirecta. Esas cositas que yo tengo como protectores en las ventanas no dejan que la luz directa queme las hojas. Así que las plantas están bien a gusto, y también están plantadas con el sistema de autorriego. Sobre el sistema de autorriego hay varios vídeos en mi canal, cómo hacer las macetas para este sistema vía mecha, cómo plantar las plantas. Toda la colección, absolutamente toda la colección está plantada así. Un vídeo sobre los cuidados aparte haré en el futuro, y de momento vamos a comenzar. Voy a regar todas las ollas, digo sansevieриas, todas las ollas. Las voy a colocar en esta mesa y voy a mostrarlas una por una. Aquí está la olla Chouque. La compré en un vivero local. Una planta muy bonita, la dejo como trepadora. Va creciendo poco a poco. También voy a mostrar los nombres, como podéis ver aquí está escrito su nombre. Uso así cartelitos de plástico que los compré por AliExpress. Son bastante cómodos para apuntar los nombres. Las hojas son aterciopeladas, muy simpáticas, redonditas. Otra olla que se llama Sabah o Sabah si leemos la H. Es una olla que compré por Wallapop. Me preguntaron hace poco dónde compro las plantas. La mayoría de las plantas las compro por Wallapop. Y en su tiempo compré esta. Llegó bastante mal, tuve que esquejearla. Saqué varios esquejes, un par de ellos vendí y dos me quedé para mí plantadas juntas. Otra olla se llama Bangkok Red. Una variedad así, bastante también simpática, con las hojas bien brillantes, alargadas. En su tiempo me la regalaron y tenía muchos problemas de las raíces, pero eso ha ido recuperándose bastante bien. La planté con este sistema de autorriego y empezó a crecer bien. Olla Pubicalix Red Button, una variedad que es muy famosa por su floración. Yo creo que por eso esta variedad es tan común. Tiene las hojas también alargadas. Ya le puse dos soportes porque crece muy rápido. La verdad es que crece muy rápido y tengo que darle vueltas por los soportes para su nuevo crecimiento. Me gusta mucho también. Una variedad bastante simple, pero su floración es impresionante. La olla con la que comenzó toda la colección es la olla Macrophylla albomarginata. Ahí está escrito el nombre. La compré también por aquí en Gran Canaria, en uno de los viveros. Tenía como 6 o 7 hojas y el resto ya creció en mi lugar, en mi casa, en mi trabajo, digamos. Está creciendo en mi trabajo. Podéis ver su floración. Ahora mismo está floreciendo, actualmente está floreciendo. También hay más flores ahí. Esta olla no tiene olor. Las flores no tienen olor. Las flores de las ollas suelen tener bastante fragantes, tener diferentes olores, pero esta en concreto no huele a nada. Pero las hojas son muy bonitas. La tengo alrededor de 8 o 9 meses, desde que comencé mi colección. Otra olla que es más compacta se llama Larissa. Podéis ver su nombre. Es una olla que también quiero dejar crecer como una planta trepadora sin un soporte, porque las hojas son más pequeñas. Me encanta esta planta porque tiene también esas hojas tan duras, tan brillantes. Olla
Fichi. Una olla bien simpática y se valora mucho la floración que tiene porque es muy bonita. Las hojas no suelen ser tan llamativas en las ollas que tienen flores bonitas, pero este en concreto yo creo que tiene las hojas bastante simpáticas. Otra olla que me encanta, que es una variedad que se llama Finlaysoni, tiene letras y números, un nombre bastante peculiar. La compré por Wallapop también, por esa aplicación que está aquí en España. Llevaba solo esta hoja. Me llegó una hoja bien grande y el resto de la planta ya ha crecido aquí. Ya ha crecido aquí. Está sacando hoja nueva que se ha quedado un poquito así bronceada. Poco a poco está cogiendo más fuerza la hoja. Se pone más rígida, más dura la hoja, pero las hojas jóvenes, con las hojas jóvenes hay que tener cuidado porque son bastante sensibles. Cualquier golpe, cualquier movimiento incorrecto puede estropearlas. Aquí hay otra olla que se llama Crassipetiolata Danan. El nombre no se ve mucho porque la planta es bastante frondosa y lo tapa mucho ese cartelito. Aquí también está su cría, que yo acabo de venderla a una chica. Que en su tiempo yo compré esa planta de ese tamaño, como la plantita pequeña, y ha crecido mucho. Ya no sé cuántas vueltas le he dado al tallo, es solo un esqueje, del principio era solo un esqueje. Tiene las hojas muy bonitas con este borde así tan oscuro y también las líneas más oscuras en el centro, bien simpática, me gusta mucho esta variedad. Otra variedad se llama Macrophylla Snow Queen, ahí está el nombre. Para no apuntarlo en la pantalla, para no perder tiempo, yo lo muestro así, yo creo que es bastante cómodo para ver. Una planta bien bonita, también la compré solo con una hoja, esta en concreto, me llegó esta hojita y el resto de la planta ya ha crecido estando aquí. Le puse un soporte de bambú, también lo consigo en Wallapop, salen bien económicos esos soportes, llegan como 20. La hojita nueva está bien oscura, pero poco a poco empezará a aclararse. Hay bastante tallo. También es una cosa interesante de las ollas que siempre sacan esos tallos bien largos y después con el tiempo empiezan a sacar las hojas. Suele pasar con mucha frecuencia que antes sale un tallo y después solo empiezan a aparecer las hojas y pueden tardar. Otra olla que se llama Callistophila, muy bonita. Yo creo que es una variedad que se llama Black Cat por las manchas esas oscuras en las hojas. Como podéis apreciar, las manchas son muy frecuentes en sus hojas porque una plantita normal, Callistophila normal, tiene las hojas más claras. Ha florecido para mí una vez. De momento no sigue creciendo, no sé por qué tuvo un parón de crecimiento. Tiene las hojas bien rígidas, está sana y todo, pero no crece. Yo espero que pronto volverá a crecer porque del principio crecía como sin parar, crecía mucho esta planta. Así se ve todo este grupo y vamos a ver otra ración, digamos, otro grupo de las plantas. Oya Kerry Splash. Es una variedad que no crece muy rápido, tiene una floración bastante elegante también, no crece muy rápido, me llegó con 2 hojas y después sacó una hoja y tuvo un accidente, se me cayó sin querer y se le ha roto el punto de crecimiento. Paró un tiempo, pero después sacó 2 hojas nuevas. Aquí tengo otra plantita que es bastante pequeña de momento, Rigidifolia Splash. También son 2 esquejes. Era un esqueje del principio, pero tuvo problemas de las raíces. Pero aquí, como podéis apreciar, ya tiene el punto de crecimiento nuevo. Las hojas son muy bonitas. Claro, cuando la planta es tan pequeña, de 3 hojas, es difícil de apreciar su belleza. Pero yo creo que en el futuro será una planta muy bonita. Y después las plantaré juntas para que sea más frondosa. Otra olla que se llama Peninsulares. Una variedad que no es muy común y me costó un poquito conseguirla, también por la aplicación esta Wallapop. Es bastante cómodo buscar ahí las plantas y también llegó una hojita, me sacó 2 hojas y ya veo que tiene también el punto de crecimiento nuevo. Yo espero que en el futuro esté más y más grande. Una de mis favoritas y yo creo que es una preciosidad total es Oya Germany.
Alemania. También podéis ver su floración, que las flores son simpáticas, pero las hojas robaron mi corazón. Yo creo que es una de las hojas más bonitas que tengo, porque las hojas, aparte de que son grandes, con estas manchas plateadas, no son muy lisas, también tienen como una textura bastante peculiar y son muy muy bonitas en mi opinión. Es una olla preciosa. También la conseguí muy pequeña, fue un regalo de una amiga que me regaló un esqueje con un par de hojas y ha crecido bastante. Desde noviembre la tengo, desde noviembre del año pasado. Otra olla que se llama Meridici. Las manchitas blancas que podéis ver es una fungicida natural que yo aplico a las plantas de vez en cuando para protegerlas de las infecciones del posible pudredumbre. Una variedad bien elegante que también la recibí con 2 hojitas y el resto ya ha crecido estando aquí. Estas son 2 hojitas de abajo con las que me llegó. Tiene una floración bastante simpática también con esos tonos amarillos. Para mí la verdad es que no hay ollas complicadas, no puedo decir que una es más difícil de cuidar, otra es más fácil de cuidar, porque todas al estar plantadas con este sistema de autorriego no me dan problemas. Gracias a Dios están creciendo, tienen su vida, yo les echo un poquito de agua de vez en cuando y me siguen sacando hojas preciosas. Mirad qué hoja más bonita, es una de las nuevas, creo que es la última que sacó. Es muy grande y muy bonita esta hoja. Vamos a ver otro grupo de las plantas. Es una olla que tiene colores interesantes porque tienen así colores amarillos. Incrasata Moon Shadow, la sombra de la luna. Las hojas al salir no son tan llamativas porque el color se ve como un poquito sucio. Me refiero que el amarillo no es muy claro, pero con el tiempo, al madurarse la hoja, se vuelve más clara y el tono se vuelve más limpio. Pero me parece muy simpática también esta variedad. También tiene su soporte, como podéis ver. Bien elegante la planta. Otra planta que yo estaba soñando tener ya tengo dos. Una de las dos que tengo es Hoya Polineira Splash. Una variedad muy bonita. También existe Polineira variegada que me gustaría tener. Hay diferentes tipos de variegación. La compré con una amiga. Hicimos un pedido de la península y me llegaron 2 esquejes. Literalmente eran 3 hojitas, pero ya ha sacado más crecimiento nuevo y en el futuro espero que esté bien bonita. Aquí está Hoya Acuta EPC 997. Alguna vez una de las espectadoras me escribió y me dijo que no era esta planta, que Acuta era distinta, pero si la buscan ustedes también como Acuta 997 ya verán que es esta planta. Tiene las hojas como si fueran hechas de plástico, son muy duras. Las ollas en general suelen tener las hojas muy duras, pero esta en concreto las tiene súper rígidas. Está creciendo muy bien, crece bien rápido. Las hojas nuevas salen más pequeñas y después empiezan a crecer y aumentarse en el tamaño. Y yo tuve que darle un soporte extra porque en el soporte original en el que la planté, ya no cabían los tallos porque le gusta sacar los tallos muy largos, sin hojas, y cuando esté contenta empieza a sacar hojas. Aquí está la olla más cara de mi colección, es la olla Undulata Long Leaf. Ahora muestro el nombre para que puedan verlo. Undulata. El cartelito se ha estropeado un poco porque estuve echándole un poquito de alcohol en las hojas. A veces lo hago, uso alcohol puro, rociándolo por las hojas de las ollas para quitar insectos. Ayuda muy bien si hay algún bichito. Me llegó con 2 hojas y también la vendedora me avisó que podía estar mal la planta por el tema de que estaba un poquito podrida, pero gracias a Dios siguió creciendo, me dio 2 hojas, después dio un tallo largo y me dio más hojas. Por ejemplo, esta hoja mide alrededor de 30 centímetros, es completamente preciosa, como podéis comparar con mi brazo, con la mano y antebrazo. Es muy bonita la hoja. Long leaf, la hoja larga, así se llama, porque hay undulatas con las hojas más cortas también. Y ahora tiene 7 hojas en total y está creciendo. Y ahí también hay un punto de crecimiento nuevo. También con el sistema de autorriego se siente muy bien, bastante cómoda y bien bonita se ve esa planta. Otra planta que es una Macrophylla Pot of Gold.
Ahí se ve el nombre. Antes estaba mostrando albomarginata y ahora es otra variedad que también la compré y me llegó a la isla. Y del principio le costó acostumbrarse al sustrato nuevo, a este sustrato mineral que uso que se llama lechuza pon. Estaban las hojas bien blanditas, bastante arrugadas y yo la verdad es que tenía pocas expectativas con su supervivencia, pero después se agarró ahí en el sustrato y empezó a crecer, empezó a sacar las hojas y una es más bonita que otra. Me encantan. La floración no es muy llamativa, pero las hojas son preciosas. Yo creo que es una variedad muy interesante. Vamos a seguir avanzando, amigos, y aquí está la variedad que se llama Teddy Bear, Perak Teddy Bear, osito de peluche. Una variedad muy simpática que también me regaló una amiga mía. La verdad es que esa amiga me regaló muchos esquejes de ollas porque ella tiene una colección muy grande. Me regaló esta variedad y la verdad es que no puedo estar más contento porque las hojas son absolutamente preciosas. Me encantan las tonalidades que tienen, esos tonos plateados y tonos verdes, como un poquito grises. Muy bonita. Otra variedad que se llama Erythrina. Erythrina es una variedad que es famosa por el color de las hojas, aunque también tiene las flores muy interesantes. Las hojas, si reciben mucha luz, empiezan a obtener estos tonos, como puedes ver en las hojas de abajo, como rojizas. Y por eso se llama como eritrina, como un poquito como sangre, ¿no? Mencionando este nombre de sangre, los tonos así rojizos, bastante peculiar. Bueno, yo no la tengo así de esos colores porque no tiene tanta luz, pero con una buena lámpara de crecimiento suele estar así. Aquí está olla Silver Dollar, una variedad también muy bonita que la tengo desde noviembre, está creciendo poco a poco. Carnosa Nova Ghost. También en su tiempo compré un esquejito de 3 hojas que me dio mucho crecimiento. Es una variedad muy bonita, muy elegante, que tiene estos tonos plateados. Algunas hojas tienen más tonos verdes y manchas plateadas, a otras hojas se ven casi completamente plateadas. Es una olla bastante fácil de cuidar, también tiene su soporte, su sistema de autorriego y yo puedo, digamos, olvidarme de ella y cada 10 días echar un poquito de agua en el depósito de abajo. Como ya dije antes, hay vídeos cómo hacer esos tipos de macetas y también explico sobre el sustrato. Por si queréis verlo, está todo en el canal. Otra olla que ha crecido muchísimo es olla Pubicalex Silver Ghost. También tiene flores muy bonitas. Si queréis una olla con flores bonitas, tenéis que buscar una olla que se llama Pubicalex. Las Pubicalex no les van a decepcionar. Está creciendo muy bien, tiene muchas hojas nuevas, mucho crecimiento. Las hojas son rígidas con estas como manchas plateadas. También le di un soporte extra, como puedes ver ahí arriba hay más crecimiento porque crece rápido. La verdad es que crece rápido y en un soporte pequeño que es de 40 centímetros no cabía. Y yo usando una cinta adhesiva até otro soporte en este mismo y ahora son 80 centímetros y puedo manejarla mejor porque del principio me costaba encontrar manera para sus tallos nuevos. Aquí también yo veo que está dando crecimiento nuevo, así que todo esto podré pasar en el futuro por el soporte y va a estar más frondosa. También hay una cosita de las ollas que cuando están saliendo las hojas nuevas pueden tardar mucho tiempo en crecer. Por ejemplo, está un tallo y hasta que no sienta que las condiciones son perfectas, por ejemplo, aquí hay muchos puntos de crecimiento, pero no hay hoja. Pero cuando planta esté contenta, digamos, cuando siente que es un lugar adecuado para ella para seguir creciendo, empieza a sacar hojas. Son muy interesantes las ollas en este caso. Y para mí es como un descubrimiento que hago con frecuencia con esas plantas, que aprendo cosas nuevas. Wilbirgii, una variedad que también me resulta bonita porque tiene las manchas rosaditas, no son plateadas, no es un tono gris como suele ser o plateado en otras ollas. Esta olla tiene esas manchas rosaditas y se ven incluso en la pantalla. Podéis apreciar con la luz natural, con la luz del día, se ven más rosas estas manchas. Está creciendo, también hubo un esquejo pequeño que creció rápido. Otra olla que se llama Caudata Gold. Tiene hojas aterciopeladas muy bonitas. También con mucha sol.
mucha claridad, obtiene los tonos como bronceados, como doraditos. Está gritando que necesita un soporte, que necesita un cambio de maceta, pero de momento sigue en esta maceta pequeña, con un soporte improvisado, digamos, pero tengo que cambiarla de maceta. Otra que se llama Crassipitiolata Splash. Antes estaba mostrando una Crassipitiolata, Danaan. Esta es Splash. Tiene las hojas muy llamativas, como podéis ver. Crece igual de rápido que la otra que yo mostré antes, porque aquí en su tiempo yo compré un esqueje pequeño, de unos 4 o 5 hojas. Y en unos 7 meses ha crecido para obtener ese tamaño. Yo lo digo así de tiempo para que sepan más o menos, si compran un esqueje pequeño, suelen crecer rápido. Otra hojita que se llama Coina Noit, una planta bien bonita que también necesita un soporte. Aquí, como podéis ver, la pegué con cinta adhesiva para mostrarla como la tengo al lado de la ventana, porque tenía ese tallo sin hojas súper largo que estaba trepándose y se enredaba con otras hojas, y la pegué en la ventana, tal cual, con la cinta. La pegué en la ventana y al sentir que tenía un soporte, la planta empezó a dar hojas nuevas. Digamos, ella empezó a sentirse cómoda, como yo dije antes, que necesitan esto, sentirse cómodas, y empieza a crecer. Era un tallo de 2 hojas cuando la compré. Y yo imagino que cuando tenga un buen soporte estará mucho más frondosa y mucho más bonita. Ya he limpiado y vaciado toda esta zona. Como podéis ver, las plantas están en el suelo de momento, esperando que las coloque en su sitio, y las voy regando también. Voy a mostrar un poquito el producto. Aquí está el agua. Siempre uso agua filtrada, uso un filtro de carbono, y uso el abono. Este tipo de abono que lo recomiendan 25 mililitros por 10 litros de agua, y 50 mililitros si lo regamos de vez en cuando. Pero yo, como siempre echo el producto mezclado con el agua en el depósito de abajo, en la macetita de abajo, yo siempre dejo una mezcla así, 3 mililitros, 3 mililitros con 1,5 litros de agua. Y la mezcla tiene muchos nutrientes, pero en el mismo tiempo no es demasiado cargada de nutrientes y puede estar siempre en el depósito. Otra plantita que tiene un nombre bastante... no, esa no es tan complicada, rotundifolia. Rotundifolia no es complicada. No crece casi. Tiene flores bonitas, pero desde que me llegó a casa, al trabajo, de casa a trabajo, para mí es lo mismo más o menos porque paso mucho tiempo aquí, no ha crecido aún, pero se ve bonita. Esta planta me encanta, Wilbur Graves, la recomiendo para todos porque tiene un color muy bonito. Incluso cuando no tenga ni flores ni nada, solo las hojas son impresionantes. Salen más claritas, se oscurecen con el tiempo. Eso suele pasar a muchas ollas, que las hojas del principio no se ven igual como van a ser cuando estén maduras. Hay 2 esquejes en la misma maceta. Me parece preciosa esta variedad de planta, muy bonita. Aquí también tengo Hoya dacianta, una variedad bastante rara. Era la única que encontré a la venta. La conseguí, tenía 3 hojitas. Lo que me gusta es que son muy oscuras y aterciopeladas. No hay tantas hojas aterciopeladas, o si son aterciopeladas tienen hojas pequeñas, pero en el caso de dacianta tiene las hojas grandes. Está creciendo bastante bien, también está sacando muchas hojas. Con frecuencia le salen hojitas nuevas. Son bastante rígidas, bastante bonitas. Estas, por ejemplo, son más jóvenes, por eso son más claras, pero irán oscureciéndose con el tiempo. Otra que se llama Sigillates silver, también una planta muy bonita. La suelen tener como planta colgante, pero yo le puse un soporte pequeño y lo agradeció. Pero lo que está haciendo es sacar el tallo más largo de nuevo, y tendré que buscar la manera para colocarlo. Algunas ollas tienen tallos más suaves, algunas tienen tallos más duros, pero es mejor siempre buscarles un soporte si queremos usar soporte cuando los tallos no estén muy duros, porque al estar muy duros se pueden romperse con facilidad al intentar colocarlo en un soporte. Tiene los tonos como morados las hojas. La cámara no deja verlo muy bien, pero sí que podéis apreciar un poquito los tonos como morados en las hojas. Es bien bonita y bien elegante la planta también. Otra variedad que se llama Vitilinoide.
Me llegó con estas dos hojas, imagino que la chica, la vendedora, la tenía fuera y por eso las hojas perdieron un poquito el color, imagino que tenían demasiada claridad, demasiado sol directo, pero las hojas nuevas empezaron a salir ya estando aquí y son mucho más oscuras. El splash que tienen también es más rosadito, como podéis ver, las manchitas no son plateadas, son más rosa, como otra olla que os mostré antes. Es muy bonita, también tiene muchas hojas, son muy largas, son muy grandes. Por ejemplo, esta hojita, cuando aún no estaba bien formada, estaba pegada contra otra planta y se estropeó un poquito. Por eso digo, lo dije antes, que hay que tener mucho cuidado con las hojas nuevas. No tocarlas mucho, aunque nos dé la gana. Sabemos si estamos muy contentos al apretarla, no sé qué, o tocarla. Yo intento no tocarlas para nada, hasta que no estén bien maduras las hojas. Incluso a la hora de limpiar no las toco. Otra olla que se llama Matilde Silver Reverse, como revertida. Una variedad que me la mandó un chico de la península también, un chico muy majo. Llegó súper sana la planta. Y tiene muy buen color, tiene buena genética. Yo creo que tiene color bastante agradable. Sobre esta olla también yo sé una información: si recibe mucha claridad, las hojas se vuelven más grandes y alargadas. Y si tiene poca claridad, las hojas se vuelven más pequeñas, como unas moneditas. También una de las primeras ollas que compré, que era una planta pequeña, olla Quinquenervia, bien bonita. Es una variedad muy simple pero muy elegante. Tiene las hojas también un poquito bronceadas, como podéis ver, algunas son más verdes, las que están más pegadas a la ventana tienen ese bronceado. No puedo decir que me gusta mucho, pero tampoco puedo decir que no me guste. Yo creo que en una combinación entre una tonalidad y otra tonalidad se ve interesante esta planta. Ha crecido muchísimo, es un esqueje que yo le estaba dando vueltas y está sacando hojas. Bien bonita la planta. Otra variedad, otra planta que se llama Bella, o a la manera italiana Bella. Muy bonita la planta. En su tiempo me llegó con hojas bien feas. La verdad es que la planta que me mandó una señora de la península no estaba muy bonita, pero empezó a dar mucho crecimiento nuevo, crecimiento sano, y se ha vuelto como una planta más bonita. Pero del principio no tenía muy buena pinta. Yo la tengo con una maceta de cerámica extra porque las hojas pesan mucho. También está a punto de florecer, como podéis ver. Si queréis tener muchas flores, la olla Bella es perfecta porque siempre está floreciendo. Para mí es la primera vez que va a florecer, pero yo veo que hay muchísimos capullitos estos de flores y va a estar floreciendo mucho tiempo. También bebe muchísima agua, una de las ollas a la que tengo que echar agua con frecuencia. Puedes ver aquí y ahí hay más flores, habrán más flores. Otra olla que tiene las hojas bastante simples, que se llama Buoti, pero tiene las flores muy bonitas, las podéis ver en la pantalla. Las flores son impresionantes y suelen oler a chocolate. A mí me ha florecido 2 veces. Por cierto, los puntos de floración no hay que cortarlos. Cuando deja de florecer, no cortéis esta parte, porque de ahí salen flores nuevas y puede estar muchas veces sacando flores del mismo punto de floración. Se ha caído la flor y dejamos el punto de donde salía la flor, porque va a florecer de nuevo. Aquí hay más plantas más pequeñas, vamos a ir más rápido con ellas. Podéis leer el nombre, porque es muy complicado: Canicumariana, un nombre bien largo y bien complicado. Es una de las ollas que no parece a ollas. Para mí es parecida más a una, yo no sé ni qué planta, un ficus. No un ficus de los que son como árboles, de esos ficus que son chiquititos, que son como trepadores. Pero es una olla, tiene las hojas bien duras y bien simpáticas. Otra que se llama Weimaniae Splash. También tengo 2 esquejes, uno lo compré y otro me lo regalaron. Los planté juntos estos esquejitos porque quiero que la planta esté más frondosa, porque también la voy a dejar como trepadora, aunque está sacando ese tallo hacia arriba buscando un soporte, pero no creo que le dé soporte porque es complicado. Olla Craniana Green, Croniana Green, si no me equivoco, es su nombre porque no está escrito, pero creo que es su nombre. Tuve problemas con ella cuando me llegó, porque llegó un poquito podrida y tuve que esquejearla un par de veces para
por fin sacar la parte sana que me dé raíces sanas. Ahora son 2 esquejes plantadas en la misma maceta. Otra olla que me encanta, Polyneira Broget o Broget. Es una variedad de Polyneira que tiene las hojas plateadas. Son muy bonitas. Son como aletas de peces. Me encantan las Polyneiras en general. Tengo 2 y me gustaría tener un par de ellas más, de otras variedades, a ver si las consigo. Son un poquito, estas no son caras, pero las que me gustan, que son de variegación en el centro o por el borde, son más costosas. Es olla rosita. Tiene este nombre gracias al color de las hojas que empieza a obtener. También podéis ver que son tonos como rosas. Y si tenemos una buena lámpara de crecimiento y la planta esté cerca de esta lámpara, va a tener hojas mucho más rosas. Pero también yo tengo la información que las ollas, si reciben demasiada claridad, digamos con las lámparas, y estén muy bronceadas, pueden estropearse e incluso llegar a morir. Tengo esa información, no sé si es cierto o no. Olla Obovatas Plus, también que me llegó de regalo en su tiempo. Y era un tallito solo, que estaba malito. A menudo llegan mal las plantas. Estaba malito y tuve que también recortarlo varias veces para sacar al final algún crecimiento. Y literalmente se me quedaron 2 hojas con un trocito chiquitito de tallo. 2 hojas con 2 trocitos de tallo. Pero ha crecido mucho y empezó a dar hojas nuevas. Y ya creo que ya está bien. Tiene buenas raíces y también le gusta bastante agua. Le echo agua con frecuencia. Siempre miro en el depósito, si ya no queda agua le echo más. Pero nunca echamos el depósito de abajo mucho. Un poquito para las ollas es suficiente. Olla Piestolepis. Me gustan las ollas con las hojas aterciopeladas. Y también, como podéis apreciar, va a tener flores muy bonitas en el futuro. Las hojas son alargadas, muy elegantes. Tiene un tono un poquito como... Las hojas jóvenes tienen un tono como marroncito. Me parece muy bonita esta planta también. Y una de mis favoritas de toda la colección es olla amarillo. Es la conosa amarillo. Me encanta. La verdad es que es tan rara, como un bichito raro, y me encanta. En su tiempo me lo puso una vendedora que yo hizo un pedido bastante grande y me puso un esqueje pequeño de 3 hojitas, un poco llamativas. La verdad es que las hojitas eran casi verdes, sin esas manchas amarillas ni nada. Me lo puso de regalo y yo dije, bueno, voy a plantarlo. Yo creo que eran estas hojas, podéis ver, ¿no? 3 hojitas así con un tallo pequeño. Yo digo, mira, agradezco el regalo, pero no esperaba mucho de esta planta. Pero cuando empezó a crecer, madre mía, yo creo que es súper bonita. Aquí está olla croniana Esquimo. La compré en un vivero local. Era mucho más pequeña. Estaba muy encharcada la planta. Las ollas no soportan el encharcamiento, empiezan a podrirse. Así que yo enseguida le lavé todas las raíces, las limpié, la dejé secarse un poco y la planté con el sistema de autoriego en el sustrato mineral lechuza. Y empezó a crecer y crecer y no para de florecer. Podéis ver que otra vez va a florecer. Tiene muchísimas flores. Las flores tienen un olor muy intenso, algo como jazmín o miel. Una mezcla entre jazmín y miel. Tiene olor bastante intenso, pero no es desagradable. No es de esos olores que es, aunque huele bien, es demasiado. No, la verdad es que huele bastante agradable, pero muy intenso. Aquí también podéis ver lo que dije yo. En los puntos de la floración, cuando acaba de florecer, empiezan a aparecer otras zonas con capullitos que van a crecer y desarrollarse para otra floración. Ahí está al lado de la ventana. No la saqué, no la puse a la mesa porque es muy grande, literalmente es muy larga. Y si queréis tener muchas flores, es una de las ollas que puedo recomendar porque florece casi sin parar. Algunas hojas son completamente plateadas. Tiene un par de tallos que salieron con hojas con manchas verdes, pero en su mayoría los tallos son completamente plateados. Es muy bonita la planta. Otra que no quise sacar y ponerla a la mesa porque también es bastante larga es olla Burtoniae variegada. La olla Burtoniae lo que tiene es que las hojas jóvenes tienen un color muy bonito. El centro amarillo, el borde es verde, pero con el tiempo se vuelven verdes por completo. Como podéis ver aquí, las hojas maduras
se vuelven así. A menudo las venden, si vamos a buscarla por internet, los tallitos así, con colores, ¿no? Porque son tallos jóvenes, pero se vuelven verdes. Aunque a mí no me desagrada porque la combinación entre estos tallos así claritos y los tallos más verdes es bastante bonita. Me parece una combinación interesante, ¿no? Más oscura, más clara. Al final siempre hay crecimiento nuevo, así que a mí me gusta cómo se ve esa planta. Y ha crecido mucho, muchísimo ha crecido, estando aquí. Otro grupo de plantas, amigos, casi acabamos. A ver si hay alguien quien sigue aún conmigo viendo el vídeo. Me puede escribir un comentario, os mandaré un saludo aparte. Gracias por verlo hasta el final. Aquí está una Heiskiliana variegada. Heiskiliana variegada me llegó con una cochinilla. Logré quitar el bicho de la planta. Era bastante pequeña. Yo creo que por la cochinilla tardó muchísimo en crecer, pero después empezó a crecer y ahora está creciendo bien. Hoya longifolia, la compré en un vivero aquí. Estuve muy contento, aunque las hojas son muy simples, digamos, sin manchas ni colores ni nada. Me parece muy bonita. Me recuerda un poquito a bambú. Estos tallos así verdes, me parece muy elegante la olla esta. Otra olla que me regaló un cliente mío que vino para el masaje, me trajo esta olla Crimson Queen. Me trajo un esquejito pequeño de unos 5 o 6 hojitas. Yo lo esquejé y planté 3 esquejes en la maceta. Y está bien frondosa ahora. Olla carnosa, digamos carnosa simple, que no tiene un nombre aparte. Es una planta de la cual sacaron muchas variedades, por ejemplo como esta, una decepción para mí. Tienen AH074 Silver, se supone que iba a crecer así. Como podéis ver, esta única hoja tan bonita, tan interesante, pero se revirtió, no sé qué le pasó y a veces pasa, yo mostraré más plantas de estas y se convirtió en una olla carnosa normal, como podéis ver. No sé qué hacer con ella, sinceramente, o cortar ese tallo y esperar que esta hojita me deja un crecimiento nuevo y ojalá que crezca según tenía que haber crecido. Podéis buscarla en internet, es muy bonita, pero no hubo suerte. Tengo un par de ollas así que no han crecido según ha sido prometido. Otra ollita que no tiene nombre porque también el chico simpático que mencioné antes me la puso de regalo. Me puso así 3 o 4 hojitas que tenía este tallito pequeño. Los vendedores aquí en España suelen dejar algún regalito. No sé cómo va la cosa en vuestro país, pero aquí no todos, pero muchos dejan algún regalito. Y ha crecido, bueno, una olla simpática, simple pero simpática. Vamos a ver. Son casi las últimas plantas. Es una variedad que se llama Mini Bell Splash. Crece muy lento. La verdad es que lleva conmigo como 7 meses. Tenía 2 o 3 hojas y me dio como 3 o 4. Comparando con la velocidad de crecimiento de otras ollas, es muy lenta. No crece rápido. Aquí está otra decepción. Es una olla que se llama Silver Lady, que tiene que tener las hojas así de simpáticas e interesantes, que estuvo sin crecer durante mucho tiempo y me dio las hojas así. Como podéis ver, son verdes. No creo que cambie, el color en el futuro porque vi las fotos de esta olla y las hojas pequeñas se ven igual más o menos como las hojas maduras. Pero bueno, una pena, la verdad es que una pena, pero ¿qué se puede hacer? Otra olla que aún la tengo muy pequeña, Archboldiana, tiene unas flores impresionantes. Podéis ver la foto. Tiene unas de las flores más bonitas de todas las ollas. Hubo un esqueje pequeño que me costó enraizarlo. No sé por qué al tenerlo en el agua siempre se podrían las raíces. Estaban bien un tiempo y después se podrían. Y una parte del tallo tenía que cortarlo, meterlo otra vez en el agua. Y así lo hice como 2 o 3 veces. Pero al final logré que sobreviviera y ahora está creciendo. Olla compacta, muy pequeñita. La tengo así en una maceta pequeña y crece lento. Tal vez en el futuro consigo una más grande y la compre ya, pero de momento tengo esta pequeñita que también me la regalaron. ¿Vais a pensar que todas mis ollas son regaladas? No, yo gasté bastante dinero de mi bolsillo
para comprar las ollas, pero yo creo que de 70 ollas que tengo, unas 20 me regalaron en total. Entre mi amiga y los vendedores a los que compraba muchas plantas me regalaban uno o dos esquejitos de variedades distintas. Olla bella también, pero es variegada. Es muy bonita. Comparando con la otra es más llamativa, más interesante. Tenía un tallito solo y el segundo tallo ha crecido solo, sin podarlo ni nada. Estas ollas suelen dar muchas ramitas nuevas. Olla Lorelin, muy bonita también, sobre todo el crecimiento nuevo, como podéis ver. Quintiana Lorelin, sobre todo el crecimiento nuevo. Con el tiempo se aclara y el borde se vuelve más blanco, pero el crecimiento nuevo tiene este tono rosa chillón y me parece muy bonita la planta. La última decepción, en total son 3, una olla bastante cara. No la recomiendo para comprar, sinceramente. ¿Por qué? Porque olla carnosa Argentia Princess, porque se supone que tiene que tener la variegación en el centro, pero lo que pasa que a menudo pierde esa mutación y salen las hojas así. Es como olla carnosa Nova Ghost. Literalmente olla carnosa Nova Ghost es olla carnosa Princess que no ha crecido según debe crecer. Y me costó, yo creo que eran 45 euros por 2 hojitas, el tallo pequeño. Y como podéis ver, ha crecido, pero las hojas son plateadas. Y tardó muchísimo tiempo, también meses, en darse primer crecimiento. Ahí tiene, yo creo, un posible punto de crecimiento nuevo, pero tengo dudas que salga algo bueno de ahí. Se puede recortar este crecimiento plateado y esperar otro punto de crecimiento, pero no sé si valga la pena. Por eso no la recomiendo, porque a muchos amigos míos también le pasó lo mismo. La Conosa Mint Coin, esa sí que es bonita. La compré, tenía un par de hojitas, 2 o 3, el resto ya ha crecido estando aquí. No crece rápido, pero es muy bonita, con esos puntitos así más oscuros en el fondo plateado. Otra Eschyleana, pero es albo marginata. También, creo que no la compraba, no la compré, me la puso la vendedora de plantas, me la metió de regalo. Y bueno, está creciendo aquí. Yo estoy muy agradecido, me regalan una cosita y digo, bueno, vamos a darle una oportunidad a ver si sale algo interesante. Como pasó con la olla amarillo, por ejemplo. Otra que me gusta mucho, que se llama, voy a mostrar Gunin Gadin. Si buscáis esta olla en internet, la podéis ver preciosa porque se vuelve como anaranjada si tiene mucho sol. La mía está pegada a la ventana, pero parece que no es suficiente para ella. Y también está pegada a la ventana con un poquito de cinta adhesiva, como podéis ver, como, igual que la olla Coina Noit. Así la pego en la ventana, tal cual en la ventana. Y al sentir un soporte, empieza a dar las hojitas nuevas, como podéis apreciar. Empieza a sacar las hojas nuevas. En cuanto estén bien desarrolladas, la plantaré en otra maceta y le daré un soporte. Aquí hay ollas que son bastante oscuras. Olla villosa, me encantan sus hojas. Aunque también tiene que tener flores muy bonitas. Pero yo la compré por la forma y el color de las hojas. Son aterciopeladas, que me encantan. Y tienen estas como venas, ¿no? Súper bonitas. Otra olla que se llama olla elíptica. Muy bonita también. Tiene flores elegantes. Me llegó como un tallito pequeño y ha crecido bastante. Yo veo que está sacando otro tallo. Otro día encontré un trips en ella. Lo maté, revisé toda la colección, pero me dañó una hojita. Tiene un color también interesante, parece como un lagarto. Muy simpática. Olla elíptica. Tiene un pequeño soporte, aunque al final no sirve para nada porque está creciendo así como colgante. Otra olla, que también yo creo que es una variedad muy bonita, aunque es bastante simple, olla verticillata Black Margen. También tenía un tallo pequeño, lo corté en 2, los planté juntos, dio raíces súper rápido y ya es una plantita bastante frondosa. Mirad qué brillante es. Yo no las limpio con nada, con ningún producto o ningún ambrillantador y no lo recomiendo para nada porque estropean las hojas porque necesitan el proceso de fotosíntesis y más cosas. Bueno, hay muchas desventajas de esos abrillantadores, por eso nunca lo uso, pero las hojas son brillantes por su naturaleza. Vayati hay.
Existen variedad variegada también, que es muy bonita, pero yo tengo una verde y para nada soy decepcionado con ella. También me la regaló un vendedor. Me la regaló un vendedor, la puso. La verdad es que todas las mis ollas son regaladas, madre mía, parece que todas son regaladas. Pues muy bonita. Era muy chiquitito el tallo, el esqueje y ha crecido mucho. La penúltima olla que voy a enseñar es olla Curtisi. La compré, gente, la compré, no me la regalaron. La compré en uno de los viveros locales y ha crecido muchísimo. Estas ollas suelen tener una floración espectacular y es distinta. Yo no sé qué floración va a tener la mía, aunque la planta ya es bien grande, aún no ha florecido. Tiene las hojas muy ásperas. Eso me gusta mucho de ella porque es única olla de las que tengo que tiene hojas como ásperas. Cuando la tocamos tiene esa sensación bastante así como rara. Olla Curtisi está creciendo aquí también, ocupando su espacio, tiene muchísimos puntos de crecimiento. Saqué 3 o 4 macetitas con las crías de ella, las vendí también, pero sigue creciendo muy bien. Y la última olla que no está en el trabajo, que está en mi apartamento, es la olla que la mostré en uno de los vídeos, la traje de Escocia, olla Rang San. Una olla muy bonita, que en su tiempo, cuando la compré, los puntos de crecimiento estaban muertos. Los recorté, pero está echando, rebrotando muchos puntos de crecimiento nuevo. Me encanta, su color es preciosa. Bueno, vamos a acabar nuestro vídeo. Espero que haya sido interesante. Podéis suscribirse a mi canal, dejar un comentario y nos vemos en los próximos capítulos de Mi Jungla Urbana. Os deseo mucha suerte, mil bendiciones, salud y prosperidad. Hasta la próxima. Adiós.